que antes de comenzar usted se sacude un poco, ya muévase. Sabe que a veces venimos con vestiduras que Satanás ha puesto en nosotros. Y para recibir una nueva palabra yo tengo que moverme y decir, voy a sacar esas vestiduras. ¿Ya? Así que muévase y saque las vestiduras de Satanás, bótelas, tíralas lejos y colóquese las vestiduras del Señor. Vístase con esas vestiduras para que la palabra del Señor penetre en ustedes. No soy yo la que quiero hablar, no viene la hermana Ángela a predicarles, viene el Señor. ¿Ya? Si bien es cierto, todos ustedes saben, siéntese nomás, ahora siéntese nomás, que yo soy profesora, soy educadora, no solo trabajo con niños, trabajo también con adultos, con profesores, con alumnos en la universidad, y para mí debiera ser relativamente fácil poder hablar. Pero la verdad, cuando uno habla del Señor, las cosas no son tan fáciles, porque la preparación de mis clases la hago desde la carne. ¿Ya? Yo leo un libro, puedo hacer cosas, puedo investigar, puedo llevar el PowerPoint a la sala de clase, hago talleres y me es bastante fácil. Cuando hago capacitación a los profesores también, en general nos va muy bien, somos muy bien evaluados, pero porque es algo de la carne. Cuando es algo del Señor, viene un proceso de ansiedad santa, digo yo, ¿ya? De nerviosismo santo. Yo creo que esta prédica lleva mucho tiempo en mi corazón y en el corazón del Señor, pero llegar a enlazar todas las ideas que Él quiere para su congregación, para sus hijos, es difícil. Uno tiene un temor santo, no puede llegar y hablar, porque tiene que ser la palabra de Él, tiene que ser lo que Él quiere para sus hijos. Entonces es complejo pararse sabiendo que uno puede tener la habilidad, pero la verdad que cuando es para el Señor es diferente. Yo le preguntaba ayer en la noche, le decía, si me corresponde otra vez salir a predicar y con esta llevo como 3 semanas, ¿cuánto voy a demorar en la otra? Y si quieres otra, no sé qué vas a hacer, ¿cierto? Para adelantar. Yo escuchaba la prédica del pastor y él decía que para él era ahora fácil. Yo decía, Señor, quiero que sea en algún momento fácil para mí, ¿cierto? Le decía a Bernardo, quiero que tú tomes la predicación y no quiero hacerla yo, porque en la universidad de hecho, hacemos los mismos ramos, pero él es mucho más simpático que yo hablando, él es chistoso. A pesar de que tenemos las mismas estudiantes, muchas se vienen conmigo y otro tanto se va con él, y siempre es parejo. Pero las que me eligen a mí es porque no se desconcentran con la talla del profe Bernardo, ¿cierto? Porque él da la talla ahí. En cambio yo soy más seria y hay que aprenderle el humor y todo el tema, pero la profe Ángela es más tranquila. Entonces no tiene a lo mejor la chispeza que tiene, ¿cierto? Como se dice, el profe Bernardo. Entonces es complejo. Pero sabemos que el Señor va a transformar cada uno de esos elementos y que yo creo que va a darme la habilidad, ¿cierto?, de poder preparar y poder enlazar las cosas que Él quiere. Entonces, frente a eso y un poco las cosas que el Señor ha ido hablando, yo traía en papel, siempre el pastor me preguntaba, ¿y tienes escrito todo lo que el Señor te va diciendo? Sí, corcheteé todos los papeles, los saqué y decía, ¿cómo voy a decir todo eso? No puedo, ¿cómo lo enlazo? Señor, le decía yo, ¿cómo tú me das ciertas palabras y yo las voy anotando? Porque uno tiene que ser como David. ¿Qué hizo David? Anotaba los salmos, él escribía incluso sus oraciones, porque ahí venía la revelación. Entonces uno se tiene que acostumbrar a escribir lo que el Señor nos está diciendo. Y frente a eso, él me decía que como tema hoy iba a ser la relación con Dios en su tiempo. Entonces vamos a ver, yo sé que hemos hablado de la relación a lo mejor, pero vamos a verlo desde su tiempo. ¿Desde el tiempo de usted? No, desde el tiempo del Señor. De ahí lo vamos a ver. Entonces vamos a abrir la palabra en Habacuc 2:1. Yo voy a leer 3 versiones, ¿ya? La NBI dice, la última es la que más me gusta, ¿ya? Pero la NBI dice, me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente en lo que me diga de su respuesta a mi clamor. Después la Reina Valera dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y la que más me gustó fue cuando en Dios habla hoy, dice, estaré atento y vigilante,
como le está el centinela en su puesto, para ver qué me dice el Señor y qué respuesta da a mis quejas. Quiero que subraye, si tiene ahí su palabra, qué respuesta da. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado esperando una respuesta del Señor? Muchas veces. ¿Quién, cierto? Si yo les pregunto hoy, ¿quién quiere oír la voz de Dios? Yo creo que todos me levantarían la mano. ¿Ya? Yo muchas veces quise escuchar la voz del Señor. Y hoy me pasó algo en especial escuchando esa voz. Yo creo que la pastora no recuerda que a mí en alguna oportunidad me tocó predicar, no con la madurez espiritual que el Señor ha puesto, sino era todavía un bebé en el espíritu y me tocó en la tercera iglesia. Pero antes de salir, ella se acerca a mí y me da una palabra y me dice, tranquila, porque el Señor dice que tú eres su hija. Estábamos atrás, se acercó la hermana Nelly y me dio la misma palabra. ¿El Señor nos escucha? Amén. ¿Cierto? Nos escucha. Entonces, ¿cuántos quieren dar, cierto? Que el Señor realmente queremos escuchar su voz. Pero escuchar su voz implica, ¿cierto?, que yo quiera escuchar la respuesta del Señor. Y ahí vamos a ver después que viene un conflicto. Todos pedimos, sí, quiero escuchar tu voz. Y usted está, ¿cierto?, en su intimidad y lo único que quiere es escuchar la voz. Pero después cuando la escucha va a venir un conflicto. Pero bueno, antes de que lleguemos al conflicto, ¿qué tengo que hacer para escuchar la voz del Señor? ¿Qué tengo que hacer para realmente tener esta relación con Él? ¿Cómo puedo llegar a tener una relación con el Señor? Yo quiero que usted se imagine, y en algún momento lo dije antes de una oración acá, que usted es un globo, ¿cierto? Les decía hace un tiempo atrás que era un globo y que este globo se deja de mover, según la física, cuando está lleno. ¿De qué tiene que estar lleno usted? De la presencia del Señor. Si yo me sigo moviendo y todo me causa conflicto, es porque la verdad hay algo en mi vida que no está lleno de Él. Y una de las cosas que tengo que llenar, hoy día vamos a hablar una sola, que es la relación, tiene que estar en ese globo. Cuando estaba viendo, ¿cierto?, con el Señor este tema, Él después también me habla de las inteligencias múltiples, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, y me habla que esas inteligencias nos permiten conectarnos de maneras distintas con Él. Pero no es el tema de hoy, pero en algún momento, ¿cierto?, vamos a poder conversar de cómo yo puedo activar y llenar más ese globo. Pero una de las cosas, entonces va a colocar como un papelito, imagínese que lo recorta y lo va a colocar en ese globo, que ese globo es usted, es la relación. Y viene la pregunta, ¿cierto?, ¿qué es la relación? ¿Qué es la relación? Y vamos a ver lo que dice el diccionario. Según el diccionario, corresponde a una relación que hay entre dos o más personas. También dice el diccionario que es un trato o unión que hay entre dos o más personas. Sabe que las matemáticas también definen la relación y dice que es un vínculo, una correspondencia que existe entre dos conjuntos. Y averiguando más, si buscamos la raíz de la palabra, viene de relatio, que está formado por un prefijo re, que indica reiteración, por su raíz, que es lat, que significa llevar algo, y por el sufijo, que es lo finativo, que si yo lo traduzco es sion, significa acción y efecto. Si yo junto todo eso, me queda que la relación es la acción y efecto de llevar algo otra vez. Acción, efecto de llevar algo otra vez. Y sabe que ese algo, cuando se describe en el diccionario, significa conocimiento. Así lo dice. Acción, efecto, conocimiento. O sea, si yo tengo una relación con el Señor, voy a tener la sabiduría de Él. Yo que usted gritaría ahora. ¡Uh! Diría, ¿cierto? Porque voy a tener en la relación el conocimiento con el Señor. ¿Sabe lo que dice el apóstol Maldonado de la relación? Dice, una relación es el lugar donde vivimos, donde caminamos, donde nos movemos. Es decir, es un caminar diario. Acción, efecto, algo que es el conocimiento viene, ¿cuánto? En el caminar diario, en todo momento y en todo lugar. Entonces, a las preguntas que ya hicimos, ¿quiero oír la voz del Señor? Sí. ¿Quiero escuchar la respuesta de Dios? A veces. ¿Y quiero caminar
en el Señor? ¿Sabe lo que implica caminar en el Señor? Y aquí es donde muchos nos vamos a hacer millones de preguntas de por qué se fue de la iglesia. ¿Por qué le cuesta tanto? ¿Por qué hay momentos en que está en el pic y está, cierto, en esa onda arriba y después baja? ¿Cómo está su caminar con el Señor? ¿Cómo estamos caminando con Él realmente? Mire, la palabra dice en Marcos 8:35, en la versión Reina Valera, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa mía y del Evangelio, la salvará. ¿Qué tiene que hacer con su vida entonces? Tiene que morir a su carne. Tiene que morir a su vida que le gusta tanto, ¿cierto? Hay cosas que a uno les canta hacer y que les cuesta dejar. Pero dice el Señor que si yo las dejo, mi vida se salvará. Y cuesta una enormidad, porque todos tenemos tremendas luchas con cosas que pasamos diariamente que nos encanta hacer, pero no son parte del Señor. Entonces tenemos que primero morir a eso. Y hay una promesa si yo realmente muero a esa vida y comienzo un camino con el Señor. En Marcos 10:29 hasta el 30, vamos a leer dos versiones porque hay una más que me gusta, que siento que responde más. Dice en la Reina Valera, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mi evangelio y no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Fíjese lo que dice en Dios habla hoy. Esta a mí me encanta. Dice, Jesús respondió, les aseguro que cualquiera que por mi causa y por aceptar el evangelio haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o terrenos, recibirá ahora. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Pasado? ¿Cuándo? Ahora. En la vida presente. En la vida presente. ¿Sabe cuánto más? 100 veces más cosas, hermanos, hermanas, madre, hijos, terrenos, aunque con persecuciones. Él no nos está diciendo que no vamos a sufrir algunos elementos que nos van a bajar a veces, sino nos está diciendo, ¿cierto?, que nos va a dar 100 veces más, que vamos a tener esas persecuciones, pero que Él va a estar conmigo, porque yo he dado mi vida para Él. Todos nosotros y los que no nacimos en el Evangelio, perdimos en algún momento hermanos, padres. Cuando yo conocí al Señor, mi papá no fue el más feliz, porque él se imaginaba, y yo también me imaginaba, que iba a estar en la calle, ¿cierto?, hablando y repitiendo un versículo bíblico. Y eso, sin discriminar, porque yo creo que el Señor usa a todos, nos daba vergüenza. Entonces era como, soy canuta. Oh. Y hubo un momento en que me dejaron de lado y me dejaron de hablar. Me ha pasado donde yo trabajo lo mismo, que muchas veces porque soy cristiana, porque soy canuta, ¿cierto?, es mal visto. Uno la verdad no ve mal, y yo le decía a mi papá en algún momento que yo fuera a la fiesta, que me portara pésimo, que saliera, ¿cierto?, que llegara tarde, le daba lo mismo, pero que yo fuera canuta, wow, era complicado. Pero el Señor va regalando nuevamente y dando, como dice acá, 100 veces más. Yo sé que algún día ellos van a estar acá y ellos ya saben que esto es lo mejor para mi vida y están felices de que yo conozca al Señor. Pero para que eso sucediera fue un proceso. Entonces, ¿cierto?, queremos tener la respuesta del Señor, queremos escuchar su voz, pero no siempre estamos dispuestos a seguir el camino. Yo les decía que se hacía un conflicto ya cuando yo escucho la respuesta del Señor, porque muchas veces el Señor nos dice cosas, manda ciertos profetas, al pastor, a la pastora, y nos da una respuesta y no es la que me gusta. Entonces finalmente yo digo, bueno, yo voy a ver
si lo hago o no. ¿Cierto? Me dio la respuesta el Señor, pero finalmente yo decido. Si yo tengo libertad, tengo voluntad, yo sé las cosas que estoy haciendo, así que yo voy a decidir. Y a mí me pasó esto en algún momento. Yo a muchos les he contado mi historia cuando vino el profeta Menier a la tercera iglesia, la segunda vez, la primera yo no estaba aún, no conocía al Señor, y ya había terminado el culto. Y el Bernardo, en esa sensación de querer saber si era yo la señora de él o no futura, ¿cierto? Le tuvo que preguntar. Pero entre todo lo que nos dijo, él me habla y me dice, yo tengo una palabra para ti, pero lejos. Y yo me puse bien lejos, porque ojo, yo quería escuchar la voz del Señor ahí, pero igual me ponía atrás y miraba. Tenía todo un estudio psicosocial de la situación de la iglesia. No, estos se caen porque se imitan. No, aquí no hay nada sobrenatural. Y yo ya tenía el estudio psicológico de las personalidades, de lo que pasaba en la iglesia. Entonces yo siempre le preguntaba, era todavía amiga del Bernardo, decía, igual, aquí están un poco rayados, y eso que no era como acá. Pero yo sentía que igual de repente como que rayaban. Y que además fingían las caídas. Entonces, pero a pesar de eso yo quería escuchar la voz del Señor. Entonces el Señor, ¿cierto? A través de él yo me quedé bien lejos para que no me tocara, ¿cierto? Y no caerme, porque eso era mentira. Entonces, lejos de él, ya había terminado y él me dice, pero yo tengo una palabra para ti del Señor. Y el Señor me dice que tú eres evangelista. Y sopla, y yo sentí un viento tan fuerte que caí, pero lejos, po. Entonces yo me paro y digo, ya, parece que esto no es psicosis dentro de mí, parece que esto no es psicosis, no lo es. Y, ¿cierto? Me vuelvo a componer, pero en esa soberbia, esa rebeldía al Señor, le digo, se equivocó. Porque yo no le voy a hablar a nadie del Señor. No, olvídese. Y después le decía al Bernardo, ¿cómo cree que voy a estar en la calle parada? No, se equivocó. Yo no, soy evangelista, yo no. Hablar al Señor me da una vergüenza terrible, no lo voy a hacer nunca. Entonces, ¿quería escuchar la voz del Señor? Sí. Pero, ¿cierto? No quería saber su respuesta. Mucho tiempo después, entre el retiro y a un CAP que fuimos, cuando escuchaba al pastor Adolfo, aunque yo no estoy acá, escucho todas las prédicas, escuchaba al pastor Adolfo, cuando él decía que habíamos ido a Iquique a ser activados en el evangelismo sobrenatural. Créanme que yo ya había sido libre, sabía lo que tenía que hacer, esa semilla se había potenciado, pero estaba cuando íbamos a salir así. Entonces yo me senté, y también había contado mucho esto, me senté y decía, Señor, que no nos manden a las mujeres, que no nos manden a las mujeres. Todo el rato y estaban haciendo cuadrillas porque había que salir a la calle de Iquique a predicar y hacer que la gente aceptara al Señor. Y yo todo el rato así. Entonces el pastor Andy viene y dice, ya vamos a hacer cuadrilla, aquí se forman, hacen los equipos, pero aparece, ¿cierto?, el apóstol Félix y él dice, pero van a quedarse las mujeres a orar. Y no había dicho la segunda parte todavía. Y en esa fracción de segundo, yo dije, gracias, Señor, porque yo ya me estaba escondiendo en el asiento. Y dice, solo las pastoras. Soné, dije yo. Y tuvimos que salir a predicar y allá todos activados, uno ve a los chiquillos jóvenes y hacen cosas, llaman y se disfrazan de mimo y llaman a la gente. Y yo dije, aquí me sumo o me sumo. Y tuve que empezarle a hablar a las personas y uno ahí se da cuenta cómo es activada y el Señor pone palabra y da revelación. Entonces, ahí recién entendí que todo lo que había luchado contra aquella palabra dada por el Señor se estaba cumpliendo. Volví y ahora no he parado de hablar, ¿cierto? Ahora cuando encuentro a alguien siempre le hablo, me ha dado nombres, he tenido que llamar por teléfono y decir, mira, no te conozco, te va a parecer algo loco, pero, ¿cierto? El Señor me dice que te diga esto. Me pone, ¿cierto? Como les decía la semana pasada, estos llamados telefónicos que son una equivocación, pero finalmente es alguien que necesita del Señor. Entonces Él ocupa cuando uno, ¿cierto?, está dispuesta a hacer eso. Entonces le decía, es un poco complicado. ¿Quieres oír la voz del Señor? Sí. ¿Quieres escuchar la respuesta? No sé, va a decir alguno. Tal vez, ¿quieres seguir los caminos del Señor? Pregunta, ¿cierto? Entonces, fíjese aquí que en el fondo ya este globo puede estar llenándose con esa relación. Pero viene el cómo llevo a cabo la relación con el Señor. Sé que quiero escuchar la voz, quiero entender, ¿cierto?, sus respuestas y seguirlas. Quiero seguir su camino, pero tengo que llenar esta relación. Y hay 3 puntos que yo tendría que tener para llenar, ¿cierto?, esta relación con el Señor y llevarla a cabo.
Uno tiene que ver con la identidad. Hemos hablado de la identidad y hemos dicho cómo desarrollar esta identidad. ¿Sabe que la ciencia dice que la identidad se encuentra en esta parte de acá que se llama lóbulo frontal? Ahí está la identidad. Hay muchos libros que hablan, ¿cierto?, de estos lóbulos porque dicen que ahí está todo lo que nosotros somos. Todo se encuentra en ese lugar. Ahí está lo que se llaman las funciones ejecutivas, que tienen que ver con la memoria, lo que yo recuerdo, lo que yo olvido, tienen que ver con la emoción, con todas las emociones que se terminan de fabricar en ese lugar, pero parten en la subcorteza, donde está algo llamado como el sistema límbico, que hace las conexiones hacia el lóbulo frontal y permite que nosotros nos empecemos a conectar, que seamos flexibles, ¿cierto? Las personas que somos estructuradas, podemos ser muy inteligentes, pero nos falta algo, la flexibilidad cognitiva, ¿cierto? O todos hemos tenido momentos, nosotros le decimos a los niños, de memoria que hemos perdido y que a veces digo, ¿dónde dejé las llaves? Y las buscas, ¿cierto? Si estoy segura que las dejé acá. O terminamos anotando en papeles. Todo eso termina relacionándose en este apartado. Entonces la ciencia dice, ahí está la identidad, porque ahí hace las conexiones cada neurona para poder decir, ¿cierto?, lo que yo estoy captando del ambiente y se empieza a fomentar en mí. Si yo tuviera una lesión, ¿cierto?, o cualquier persona tuviera una lesión en el lóbulo, muchas veces no pierde todas las habilidades, pero deja, ¿cierto?, ciertas características sociales. Por ejemplo, si usted quiere ser un ermitaño y ya nunca más quiere ver a nadie, hay algo en el lóbulo frontal. Cuando me cuesta relacionarme con el otro, hay algo en el lóbulo frontal que no está siendo visto. Sabe que las drogas activan también ese lóbulo porque van directamente al lóbulo central y hacen inhibiciones entre las neuronas que impiden que después yo me pueda relacionar con el otro o tenga una ira incontenible. Por ejemplo, personajes que han tenido, yo les digo, frontalizado, Bielsa. Los futboleros aquí, ¿cierto?, lo aman. Bielsa puede ser brillante, tiene una memoria, ¿cierto?, maravillosa. Yo imagino su memoria, ¿cierto?, que es espacial, imagina la cancha, imagina a los jugadores, hace la jugada y es capaz, ¿cierto?, de proyectar todo lo que va a pasar dentro del partido. Pero no le funciona todo su lóbulo frontal, porque cuando él se enojaba y se veían ustedes las entrevistas, él tiraba todo. ¿Cierto? Le hacía una pregunta que no le gustaba, el micrófono ¡fua! Se fue y se paraba y se iba. Frontalizado, inteligente, pero frontalizado. Yo no conozco a Bielsa, pero yo ya sé cuál es su identidad. Yo sé cuál fue el modelo que él tuvo familiar que le permitió llegar a reaccionar de esa forma. Otro conocido, los futboleros aquí podrían gritar, Gary Medel, ¿cierto? Créame, yo veo partido con mi marido, aunque él no sea futbolero, los vemos. Pero los vemos con una ñoñería, se van a reír. Nosotros en vez de ver los partidos y gritar, sí gritamos igual los goles, pero los vemos para ver las reacciones de estas personas y cómo van, ¿cierto?, creciendo desde esta mirada del lóbulo. Y la última vez nos sorprendimos con Gary Medel, uno de los últimos partidos. Yo sé que él va a choro, sale toda su identidad, va a pelear el combo, ¿cierto?, el garabato, va a decirlo, pero en la última, ¿cierto?, él estaba así, con las manos atrás. Y trataba de decir, pero las manos lo controlaban, que es una estrategia, ¿cierto?, desde algunas partes que las dan para controlar y mandarle información a su lóbulo que usted no reaccione con ira, como que le recuerda, no reacciones con ira, no reacciones con ira. Y uno quiere, ¿cierto?, pero no puede. Pero él es un hombre que es frontalizado. Yo no conozco a Gary, pero sé cuál es su identidad. Y sé cómo su familia influyó en su identidad. Me pasó algo también el día viernes, me tocó ir a supervisar una práctica a la cárcel. Y entramos en el lugar, nos tocaba una calle que no pudimos entrar porque habían justo en la noche matado a uno de un hombre de ese lugar, así que no nos dejaron, pero nos mandaron a una calle que se llama Mandela, que no es una calle donde viven, sino que ellos van a estudiar a ese lugar. Hay niveles 1, 2 y 3, y también están las partes laborales donde ellos construyen cosas preciosas en madera. ¿Sabe? Cuando yo entro a ese lugar, sentí el espíritu y empecé a tener temor. Y era una sensación de ahogo que yo decía, Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Y empecé a orar porque el Espíritu gobierna en ese espacio, ¿cierto? Alguien decía hoy día en la mañana cuando yo escuchaba las atmósferas.
Claro, tienen un dominio las atmósferas. Y esa atmósfera de ese lugar tiene ese espíritu de temor, tiene ese espíritu de miedo, tiene ese espíritu de tristezas, tiene ese espíritu de pena en ese lugar. Y empieza a apoderarse de uno, pero en ese momento uno tiene que empezar a orar. Yo decía, si me pasa algo, aquí empiezan a pasar rollo, uno escucha esa voz que viene a hablarte, ojo, te puede pasar algo. Complicado. Llegué a la sala de clases, ya el Señor me había tranquilizado, me había calmado. El tema de las niñas tenía que ver con la convivencia, porque ellos pelean mucho dentro. Y empezaron a hablar. Y yo sentada observando su clase, el Señor me dice, habla. Siempre cuando me dice eso, como que primero la pienso, suspiro grande, así como que, a ver si se arrepiente, ¿cierto? Pero no se arrepiente. Y me dice, habla. Me paré y le dije a la chiquilla, ¿yo podría aportar en esto con ustedes? Y me dicen, sí, profe, no se preocupe, puede aportar con nosotros. Y empecé a hablar y el Señor les empezó a hablar de la identidad, pero para llegar a la convivencia. Entonces yo le decía a ellos, ¿cuántos de aquí tienen hijos? Me levantaba la mano. ¿Y qué cree que va a ser su hijo después? Y todos tenían sueños. Y yo les preguntaba, ¿y usted cree que va a lograr esos sueños? Y callados. Me decía uno, no. ¿Por qué no? Porque me ha visto a mí. Porque usted le ha dado la identidad. Lo más probable es que ellos lleguen a estar presos. Y eso es lo que tenemos que evitar. Porque usted le ha dado la identidad. ¿Cómo entonces yo podría cambiar la identidad de ustedes? Le decía en ese momento. Y más de uno era cristiano, de ese grupo de cristianos que hay en la cárcel. Y me dice, con el Señor. Bien, le digo yo, con el Señor podríamos cambiar cierta identidad. Y si yo tuviera la identidad del Señor, ¿qué tendría que pasar en mí? ¿Ser igual a quién? Al Señor. Y ahí es cuando de repente uno se pregunta, ¿conocemos al mismo Dios que yo conozco de la Biblia o es diferente el suyo? Porque a veces yo ando mal. Y esa pregunta me la hizo el Señor a mí. Cuando yo ando mal, ¿me conoces de verdad? ¿Conoces la palabra? ¿Conocemos la misma Biblia? Si tienes el Espíritu Santo, ¿puedes vivir eso? Preguntas que el Señor va haciendo a uno. Y yo les decía a ellos, y ellos empezaron a reflexionar, empezaron a llenarse sus ojos de lágrimas. Y después me llevó al perdón. Yo les decía, si usted no perdona a sus compañeros aquí, va a seguirles pegando, po. Si usted ya tiene la identidad que le dio su papá, el amigo, no sé cuánto, entonces ya está acostumbrado a pelear, porque le hizo, lo miró feo y usted va a ir y le va a pegar. ¿Qué tiene que hacer? Perdonar. Hablamos del perdón, lo que significaba, y en algún momento yo les digo, hay alguien que quiera perdonar. ¿Sabe que muchos levantaron la mano? De los 20 que había, por lo menos unos 15 levantaron la mano. Y yo le digo, ¿alguien quiere decir que quiere perdonar? Y él me dice, sí, yo. ¿A quién tienes que perdonar? Y me dice a mi padre y a mi madre. ¿Por qué? Porque ellos me abandonaron. Yo tenía 9 años y me dejaron botado en la calle. Y no los vio nunca más. Yo en ese momento decía, Señor, cuánta necesidad tuya hay en este lugar. Saber que no tienen tu identidad, que no han perdonado y que llegan a ser lo que son. Porque no tienen la identidad para tener una relación contigo. Termina eso y el que era canuto también, ¿cierto? Se acerca a mí y me dice, usted no es igual a las otras profes. Entonces yo decía, esto señor lo hemos escuchado antes. ¿Por qué le digo yo no soy tan igual a las otras profes? No, usted es diferente. Hay algo diferente en usted. Y la pensó un rato, pero me miraba y todo el rato me decía, es diferente. Ya sé. Usted tiene la gracia del Señor. Usted es sierva del Señor. Y me decía, ahí está la respuesta y, ¿cierto?, el respaldo del Señor. Termina, vamos al recreo y me lleva al sector donde están todos los canutos de ese lugar. Y dice, hermano, venga, que hay una sierva del Señor en este lugar. Yo, y mis alumnas me miraban, profe, ¿usted es cristiana? Sí, soy cristiana. Entonces todo el círculo de esa calle se vino para acá que era cristiano, porque ella era sierva del Señor. Yo decía, Señor, no me hace pasar por cada cosa. Pero lo hermoso de eso era que ellos me decían, ¿sabe qué? Queremos que usted venga. Queremos que usted venga a hablarnos del Señor. Entonces yo terminé ahí después de eso que estaba muy emocionada. Llamo al Bernardo y los dos teníamos la misma visión. Dijimos, ahí se abren las puertas.
Ahí se abren las puertas para hablar y reconciliar a sus hijos con el Señor, porque ellos también tienen que tener la identidad. Entonces, si se da cuenta, tenemos que empezar a desarrollar esta relación en base a la identidad. Ahora, el Señor nos nombra a todos nosotros, ¿cierto? Nos da nuestro nombre, pero también nos conoce y se va relacionando con nosotros de acuerdo a nuestras características. No nos puede hablar a todos igual, porque somos diferentes. El pastor decía el último domingo que fuimos diseñados ¿dónde? ¿Dónde? En el cielo. Entonces Él lo conoce a usted y me conoce a mí. A algunos le habla en la adoración, a otros cuando oran, a otros cuando leen su palabra, a otros, ¿cierto?, les habla cuando está haciendo clases. Yo les contaba un día acá que Él me hablaba cuando hacía clase y tuve que parar y tuve que anotar lo que Él me decía. A otros les habla viendo películas que no son cristianas y nos ha pasado. A mí con mi marido un día veíamos una película del espacio y la tuvimos que parar y fue al instante, los dos tuvimos la misma revelación, porque el Señor nos conoce. Pero ¿sabe qué? Él me decía que nos hablaba de esa forma porque tenía que sacar ciertas estructuras de nosotros. La forma en que a usted le va a hablar y va a tener experiencias con el Señor tiene que ver con la forma, ¿cierto?, que tiene que romper estructuras. ¿Por qué a mí me habla con la ciencia? Porque a mí me encantan, yo hago clase de eso en la universidad, veo todo lo que es el cerebro, el aprendizaje de los estudiantes, por qué se afecta, y veo todo el procesamiento neurolingüístico y las neurociencias aplicadas al aprendizaje. Y me encanta. Pero, ¿cierto?, Él me tiene que hablar de ahí, porque sabe que ahí si no me habla ahí están mis fortalezas. Y aquello que me pide poderlo ver y comunicarme con Él. Entonces Él siempre me va a hablar de dónde está mi fortaleza. Las rompe, ¿cierto? Y me sana o empieza a trabajar en mi corazón. Yo vengo a entender esto, a pesar que he contado mucho también ese testimonio cuando yo pierdo al niño, ¿cierto? Y lo pasé muy mal, sentí mucha pena por el momento de que tuvimos que dejar el cementerio, vivir, digamos, todo el proceso como matrimonio. Y yo quedé sola porque él tenía que trabajar y a mí me dieron igual el postnatal. Y en ese momento, ¿cierto?, yo les he contado, llega la persona que era drogadicta y habla conmigo. Pero sabe, ahora yo cuando estaba en este tema con el Señor, Él me decía, ella te tenía que hablar, aunque tú me lo pediste, que fuera alguien que no me conociera, alguien que no tuviera palabra de consuelo, pero era porque yo te conocía, porque tenía que romper tus estructuras, porque tú tenías que saber que yo existía. Y Él por eso ocupa a alguien que no podía ser que llevara la palabra del Señor si estaba drogada. Pero en algún momento y vuelve a su lucidez porque el Espíritu, ¿cierto?, a través de ella me habla. Y me dice, tranquila, tu casa llena de hijos tendrás. Él solo adelantó tu partida. El tiempo aún no lo entiende. Y me dijo un millón de cosas que yo ahora las vengo a entender. Entonces ahí uno se da cuenta que hace el Señor, rompe todas nuestras estructuras. Y en esto de la identidad que se va a comunicar, nosotros tenemos que aprender a dejar la identidad. ¿Sabe que cuando Moisés tenía su vara, ¿cierto?, parafraseando el trozo de la palabra, tira la vara y esta vara se convierte en serpiente, ¿cierto?, en una culebra, una serpiente. La vuelve a tomar y vuelve a ser una vara. Pero ¿sabe lo que simboliza esa vara? Simboliza la identidad de Moisés. Con eso decía, yo tengo animales, tengo riquezas, yo las dirijo, yo en esto me afirmo. Pero le dice el Señor, bótala, tírala. Tiene que tirar su identidad para que ahí haya vida. No lo tome como la serpiente, véalo como que él, ¿cierto?, en algo que no tenía vida, se transforma en vida. Si usted muere a su identidad, Él le va a dar vida. Y por eso en la palabra después le llaman la vara de Dios. Porque Él fue capaz de tirar su identidad. De decir, este no soy yo, tengo que vivir en Cristo. Tengo que caminar con Cristo, tengo que escuchar a Cristo. Y eso, ¿cierto?, nos cuesta mucho. El Señor no hace milagros y no hizo ese milagro para lucirse,
Ya Él no hace eso. Lo hace para demostrar, ¿no es cierto?, que Él tiene vida y vida que nos puede dar a nosotros. Pablo lo tenía muy claro. En la versión Dios habla hoy, en Romanos 1:1 dice, lo saluda Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado por Él para ser apóstol y apartado para anunciar el Evangelio de Dios. ¿Sabe usted quién es? ¿Sabe usted quién es? Muchos me podrían decir, sí, soy madre, soy padre, soy educadora, soy ingeniero, me podrían dar sus títulos. Pero se los voy a conectar con alguna palabra que el pastor ya dio cuando habló de los propósitos. Y dio 2 domingos de los propósitos. ¿Sabe quién es usted? Si usted no tiene una relación con el Señor, difícilmente va a encontrar quién es usted y a qué fue llamado por Él. Usted lo que el Señor lo dio, a usted como regalo, usted lo tiene que poner al servicio de Él. Para que ese regalo, ese don, sea activado y usted encuentre su propósito. Si a uno lo encuentra, no le pregunta al Señor por qué no se lo ha dado. Pregúntese por qué no se ha relacionado con Él para poder tener la revelación. ¿Se acuerda que yo le decía, a veces no queremos escuchar, como a mí me pasó, pero finalmente Él nos conoce y sabe cuál es nuestro fin para trabajar en Él? Entonces, claramente, para tener una relación tengo que tener, lo uno que tengo que tener, ¿de quién? De Dios, de mi Padre, y ahí sí me voy a empezar a transformar. Y lo segundo tiene que ver con el tiempo. En Eclesiastés 3:11, en la versión Dios habla hoy, me encanta como dice también acá, dice, Él en el momento preciso todo lo hizo hermoso, puso además en la mente humana la idea de lo infinito, aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. Fíjese ahora en la versión Reina Valera, que también es muy bueno lo que ahí dice. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Subraye si lo tiene. Y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra de Dios, realiza de principio a fin. ¿Sabe lo que ha averiguado la ciencia hoy? Muchos de los físicos, el 90% de ellos, están diciendo que el tiempo no existe, que es una ilusión. Y la palabra me dice, puso en la mente humana el sentido del tiempo. Y la ciencia me está diciendo, el tiempo no existe. Es una ilusión que percibe tu cerebro. ¿Quién le puso el tiempo? El Señor. Él no existe realmente. ¿De dónde nace esa teoría? Si usted ha escuchado hablar de Einstein, ¿cierto? Él habla de la relatividad. Y ahora último han ido comprobando esa teoría. Y han visto que efectivamente el tiempo no existe. Él no podía viajar al espacio, pero él, ¿cierto?, bendecía a su pueblo. Y uno cuando ve las teorías de él dice realmente es bendecido, porque tuvo una sabiduría para explicarlo que ahora recién lo están entendiendo. Él no solo habló del tiempo, habló del universo y dijo el universo es estático, es atemporal y tiene fin. Él fue el primero en identificar que hay dimensiones. Y que este universo es una dimensión. Revelación del Señor. Entonces, ¿cierto? En ese tiempo, ¿cierto? Que no existe. ¿Cómo se dio cuenta Él aquí en la tierra? Se dio cuenta que a veces, y nos pasa a nosotros, hay días que nosotros decimos, ¡uy, me alcanzó a hacer todo! Alcancé y hoy día sí pude. Pero hay días que uno siente que fue, ¿cierto? El tiempo no fue nada. Cuando queremos llegar a un lugar, ¿cierto? Y estamos ansiosos, no llegamos nunca. Si yo me voy a la playa en febrero y lo único que quiero es llegar y no llegamos y el tiempo, ¿cierto? Es eterno, es largo, no avanza ese reloj. Pero cuando venimos de vuelta y como no me quiero venir, llego con Santiago al tiro. Entonces como, claro, tiene que ver. ¿Cómo me doy yo cuenta que el tiempo existe? Porque hay cambios.
Hay cambios en nosotros. Yo digo que, bueno, soy pequeña, soy grande, soy vieja, ¿cierto? Y empiezo a ver los cambios. Pero ahí uno dice, percibe cambios, pero no hay tiempo en realidad. Entonces uno empieza a ver que este tiempo es relativo. Han probado, ¿cierto?, que los satélites cuando los mandan al espacio los tienen que mandar en otro tiempo. Porque el tiempo del espacio no es el tiempo de la Tierra y no están sincronizados. Porque si fueran sincronizados no nos llegaría la señal. Porque el tiempo del espacio no es el mismo. El Sol se demora en dar, ¿cierto?, recorrer la galaxia 274 kilómetros. ¿Saben cuánto tiempo? 1 segundo. 1 segundo puede ser una eternidad. ¿Sabe qué? Y ahí el pastor me va a corregir las moléculas de sal si es que me equivoco. Los enlaces de sus átomos se unen y se desarman 10 millones de veces en 1 segundo. Se desarman y se vuelven a unir. O sea, 1 segundo puede ser una eternidad. Si yo tuviera una hermana gemela y tuviéramos la edad de 39 ambas, y ella viajara al espacio y fuera a la estrella más cercana, que es la Alfa Centauro, y diera la vuelta sin detenerse en ese lugar, para allá son 4 años y 4 años para acá, aproximadamente, infracción. Serían cercanos a los 9 años. Si ella volviera, yo tendría aproximadamente 48, 49 años. ¿Y sabe qué edad tendría ella? 40. Sería 1 año más. 1 año más. Yo estaría vieja y ella estaría igual. Porque han comprobado la teoría, ¿cierto?, que dice que pasa en el tiempo, en el universo. El tiempo se dilata, el espacio se contrae. Y lo único constante es la velocidad. Eso decía Einstein en su teoría de la relatividad. Entonces el tiempo no existe. Y ahí nos damos cuenta que para nosotros existe el tiempo y que está condicionado y por eso nos cuesta tanto acercar esta relación con el Señor. Cuando usted viene, ¿cierto?, a orar, a interceder, ¡uy, qué largo! ¿Cierto? Estamos en el periodo de adoración. Chuta, ¿cuándo van a dejar de cantar? Largo. No, es que ahí se demoran mucho. La pastora tiene un buen principio, no tiene reloj, ¿cierto? En la iglesia porque sabe que el tiempo no existe. Entonces, ahí uno va a ver qué relación tiene con el Señor. Si a usted se le hace largo, ¿tiene una relación con el Señor? No sé si la tiene. Yo ahora me voy a tener que preguntar, ¿cierto? ¿Tengo esa relación con el Señor? Si me cuesta orar, cuando la pastora cuesta su testimonio, empecé a orar y eran 5 minutos y eran eternos, decía ella, ¿cierto? En mi cama, eternos. Y a usted a lo mejor le pasa lo mismo, le cuesta tanto orar y esos minutos son eternos. Eternos, eternos, porque ¿tiene una relación con el Señor? ¿Tiene una relación con el Señor? Si yo entro en el tiempo de Dios, en su eternidad, ¿habrá tiempo? Cuando el pastor le dice, tome las promesas, crean las promesas del Señor. ¿Son o no son? Si no hay tiempo, están ahí. Ya son. Pero usted no cree en el Señor. Dice creer de la boca para afuera, pero su cabeza, su cerebro no lo procesa. Entonces ya sabemos, ¿cierto?, que el tiempo no existe. Y si yo quiero tener una relación con Él, tengo que tener su identidad y tengo que tener su tiempo y entrar en su tiempo. Y cuando yo entro en su tiempo, lo que pasa alrededor da lo mismo. ¿Qué hace, cierto, Verónica cuando está acá y dice, entre con el Señor, entre en adoración con Él? Le está diciendo, olvídese del tiempo. Le dice además, no se fije en el de al lado, porque al fijarse usted se da cuenta del tiempo. No se fije en el de al lado, entre en el tiempo del Señor. ¿Sabe que Josué entendió eso? Si no, no para el sol. El sol paró y él entendió el tiempo de Dios. Cuando yo le hablaba a las estudiantes del tiempo y cómo el cerebro lo procesaba, él ahí me para y me dice, Josué entendió el tiempo. Él sabía que entrando en la eternidad se podía parar. 1 segundo se demora el sol en dar 274 kilómetros. 1 segundo. Él entendió el tiempo del Señor y pudo parar el sol porque creyó
en lo que el Señor decía. Y entró en ese momento. Si usted quiere ver la gloria del Señor, déjese de preocupar del tiempo y entre en el tiempo de Él. Y, ¿cierto? Tenemos que ahí también enlazar en el tiempo, y fíjese acá lo que le voy a decir. ¿Qué dice el apóstol Maldonado? Que siempre repite, y tiene alabanzas, movimiento sobrenatural, movimiento sobrenatural. ¿Qué le dije de la teoría de Einstein? ¿Qué era lo único constante? La velocidad. ¿Qué es la velocidad? El movimiento. Yo que usted ahora salto y me muevo y digo, wow, entro en el tiempo del Señor, entro en la temporada del Señor, entro ahora, Señor amado, entro en tu tiempo porque muevo el movimiento, ¿cierto? De Él, lo muevo en lo sobrenatural para entrar en esa temporada. ¿Sabe cuál es el punto 3? Tenemos el 1, identidad, 2, el tiempo, y el 3, amor y la confianza con el Señor. El Señor creó y nos creó a todos nosotros porque quería jugar. ¿Ah? Quería jugar, eso quería hacer, que lo pasáramos mal. ¿Eso quería? ¿Quería jugar con el ser humano? No, Él quería tener una relación con nosotros. Una relación de poder conversar, de poder acercarse. Yo le decía al pastor y algunos les comentaba en la casa de pasto, estoy leyendo un libro que se llama La Cabaña. No tengo aquí anotado el autor, más que leerlo lo estoy escuchando, es un audiolibro. Y cuenta la historia de un hombre que era cristiano, pero vive momentos muy complicados y entre uno de sus momentos tienen que ver con la muerte de su hija. Pero a su hija la secuestraron y la mató un hombre que ya llevaba 5 niñas matando, durante el periodo. Y él no quiso saber más del Señor. Pero el Señor lo lleva a ese mismo lugar donde matan a su hija y él tiene un encuentro en el tiempo con Él. Y hace que el tiempo termine siendo el tiempo del Señor y conociéndolo. Y en ese conocer le dice, yo los formé con un propósito, que tuvieran una relación conmigo. Yo cuando escuchaba al principio el ministerio de alabanza y después escuchaba las alabanzas era la confirmación, por amor, por amor. Nos amó tanto y nos ama tanto que lo único que espera es tener una relación conmigo. Lo único que espera es que yo entre en su tiempo, en la intimidad, en estar en ese momento, en ese lugar con Él a solas. Que Él empiece a acariciar mi vida. Y ahí tendré revelación del Señor. Nosotros los seres humanos siempre centramos nuestra vida en nuestros problemas. Y me toca a mí. Muchas veces yo les contaba, me he sentido en ese precipicio. Y ahí es cuando el Señor me habla y me dice, ¿me conoces? ¿Realmente me conoces? Si estás pasando eso, te tengo que preguntar, ¿realmente me conoces? Si yo conozco al Señor, al Rey de Reyes, a mi Padre, ¿puedo estar mal? Puedo pasar momentos y persecuciones, pero descanso en Él. Si yo le amo, Él me ama, Él quiere lo mejor para mí. Todos sus errores, todo lo que usted ha cometido, créame que el Señor lo va a ocupar para que usted lo use, para poder remendar aquel error. Porque Él va a llevarlo al lugar donde lo diseñó, con ese propósito, con esa semilla. Él lo va a sacar de ese lugar y lo va a llevar. Yo le decía ese día en la cárcel, no importa lo que usted ha hecho, porque tiene un propósito y ese propósito se va a cumplir en el Señor. Pero tiene que creer en lo que Él dice. Muchas veces, ¿cierto? Las depresiones, las penas, cuando uno era joven pasaba y no conocía al Señor, a mí me pasó. Tenía que salir y divertirme para poder olvidar algunas cosas. Pero volvía de esa fiesta y la pena seguía igual. El único momento en el que hay libertad es cuando yo tengo la relación con mi papá.
ahí soy libre. Imagínense al Espíritu Santo como un jardinero, usted como un jardín lleno de raíces de diferentes colores, a lo mejor todo desordenado, con algunas basuras. ¿Sabe lo que hace el Espíritu Santo? Te amo, yo quiero trabajar en tu jardín. Y empieza con toda delicadeza a sacar cada una de las raíces, cada una de las cosas que molestan para llevarlo a cumplir el propósito de Dios. Nuestro gran problema es que vemos, ¿cierto?, al Señor como el gran traidor. Nos pasan cosas, el Señor fue el culpable. Él es el traidor, Él es el que no me quiere. Nuestro error es no creer que Él es bueno. ¿Sabe por qué? Porque no confiamos en Él. La confianza es el fruto de la relación que yo tengo con Él. Si yo tengo una relación, confío y no dudo. Me dijo eso, eso se va a hacer. Si yo dudo, no le creo y no tengo relación con Él. Así que ahora cada vez que usted dude, se va a tener que preguntar, ¿tengo una relación con mi papá? Y esa relación está basada en el amor. ¿Usted confía en su marido? Yo en el mío sí, pero le amo. Entonces estoy segura que él me es fiel a pesar que a veces le he hecho show. Entonces en esos momentos tal vez no lo he amado tanto. Pero ahora último, ¿cierto? Le amo enormemente y sé que él me es fiel. Y creo en él y confío plenamente en él, porque le amo. ¿Usted ama al Señor? Si me dice sí, no puede no confiar en Él. No puede preguntarse, es que a mí me dijo tal cosa y no ha pasado. No lo ama. Y además no tiene una relación con Él. Dice en Juan 4, en primera de Juan 4:16, Dios es amor, el que permanece en amor y permanece en Dios y Dios con Él. O sea, Él es amor y permanece en usted. Quiero que usted entienda que el reino de Dios es una relación. Por eso esta iglesia es una familia. El pastor siempre dice, la familia, los hermanos, somos una familia. Porque hay una relación. Si no, sería como otras iglesias que son organizaciones. Y si paso a ser una organización, ya no tengo relación con el Señor. Entonces Dios viene, ¿cierto?, a la tierra para tener una relación con nosotros. Nos busca a nosotros para tener una relación. Y aquí quiero hablarle a los líderes. Y aquí no va a haber disculpas que mi personalidad no me permite hablar. No, ya no va a tener excusas, ¿cierto? Porque si el Señor es relación, ¿qué tengo que hacer yo como líder? Relación. Me tengo que comunicar con otros, tengo que hablar del Señor, tengo que ir a esos lugares. A mí de repente me dice, me dice, la hora 30 del día. No importa, pero hay que relacionarse con las demás personas, porque el Señor es relación. Muchas veces tenemos conflicto, yo he visto conflicto entre amigos y uno piensa que es por la iglesia, pero es ese Satanás que viene porque conoce las relaciones de reino y sabe lo que tiene que destruir. No permita que destruya las relaciones y siempre fortalecidas en lo que el Señor dice. El apóstol Maldonado dice, y ponga atención en esto, una temporada de Dios comienza cuando usted conoce a alguien. Una temporada de Dios comienza cuando usted conoce a alguien. Cuando yo escuché esto decía, ¡wow! Empezó la mía porque me diste un número de teléfono equivocado y me comuniqué y necesitaba tu voz. Empieza mi temporada. Empieza su temporada. Cuando usted se relaciona con alguien, le habla del Señor, comienza su temporada. Miren lo que dice en primera de Juan 1:3. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con otros. Para que usted también tenga relación con otros. El Señor es fiel y nos ha llamado a tener una relación con Él y una relación con otros. Amén. Quiero que se ponga de pie.
Vamos a pedir a los músicos que pasen. Quiero que cierre sus ojos. Quiero que levante sus manos al cielo. Que levante las manos a su Padre, al Rey de Reyes. Usted hoy día no viene a tener una relación con cualquiera. Viene a tener una relación con su Padre. Viene a tener una relación con el Creador. Viene a tener una relación con aquel que sabe todas las cosas que usted siente, que usted piensa, aquellos conflictos que usted tiene en su cabeza, Él ya lo sabe. Quiere escuchar al Señor, quiere escuchar su respuesta. Levante sus brazos y dígale, repita, Señor, hoy yo declaro que comienzo una relación contigo. Padre, dejo mi identidad en el suelo. Entro en tu tiempo. Señor amado, ahora entiendo que tú eres amor. Que tengo que confiar en ti. Padre, toda palabra que tú me has dado, hoy se cumple. Hoy se cumple. Mi boca, Señor amado, habla tu palabra. Me relacionaré con otros, Señor. Hoy, Padre, pongo tus ángeles alrededor de cada uno de mis hermanos. Tóquese su vientre ahora. Tóquese su vientre ahora. Ahí hay un ángel. Ahí hay un ángel ministrador. Ahí está la activación de la relación con el Señor. Toque su vientre y dígale, ahora te activas. Ahora te activas. Ahora empieza la relación con mi Padre. No hay nada en el mundo que impida que yo me relacione con Él. Ponga su mano en su frente. Ponga su mano en su frente. Ahí están los ángeles con ustedes poniendo su mano. Padre, la ciencia dice que la identidad está en el lóbulo frontal. Señor, yo hoy la despojo y coloco la tuya. Padre, las neuronas comenzarán a hacer sinapsis con tu luz. Padre, con tu fuego, con tu electricidad, Señor amado. Hoy me muevo, Señor. Hoy dije que me cambiaba de vestidura, Señor. Y hoy me pongo la tuya. Hoy me comunico contigo. Hoy empiezo a ver el mundo, Señor amado, con otros ojos. Padre, gracias, Señor, porque estamos siendo activados. Estamos siendo activados, reactivados. Creo en la palabra tuya. Padre, así como aquel profeta que decía va a llover, fue el siervo y no veía nubes. Fue el siervo y no veía nubes 2 veces. Y a la tercera las nubes estaban. A la tercera las nubes estaban y la lluvia vino. Y la lluvia vino. Porque creemos, Señor, en tus promesas. Te amamos. Dígale al Señor con su boca, te amo. Padre, te amo. Grita que salga de su espíritu. Señor, te amo. Te amo. Gracias, Padre amado. Gracias por todo. Quiero a los líderes de Casa de Paz aquí adelante. Sigue Fabián, fluye en el espíritu. Oh, santo eres, Señor. Usted me dice el Señor que es líder. Usted tiene la relación con Él. Señor amado, hoy activamos, damos el doble, Señor amado, de relación. Padre, la relación tuya fluye para que traiga otros a Cristo, Señor amado. Todo impedimento, Señor, que le ha permitido no traer a nadie, que no ha podido hablarle al Señor, hoy se rompe. Espíritu de osadía, espíritu de osadía, en ti Luis, despierta, muévete ahora en el mover sobrenatural del Señor. El movimiento del Señor llega ahora.
En el nombre de Cristo Jesús, llega ahora. Te mueves con el fuego de Cristo. El evangelismo que está en tu corazón, que puso el Señor, se activa ahora en el nombre de Cristo Jesús. Ahora. Oh, el Señor te pondrá palabra de ciencia. Empezarás a hablarle a otros. Verás su necesidad. Te activas ahora en el nombre de Cristo Jesús. No estás sola, me dice el Señor. No estás sola. Pongo aquel que será tu cabeza. Juntos harán su ministerio. Juntos harán lo que yo he pedido. Hablar por otros. No te preocupes por tus hijos. Están en el hueco de mi mano, dice el Señor. Están en el hueco de mi mano. Te has preguntado por ellos. Ha dicho el Señor. Has tenido oraciones por ellos, por tu hija y por tu hijo. Y el Señor me dice: Carola, yo he escuchado tu plegaria. Sé lo que necesitan. Y yo estoy ahí porque soy tu padre. ¿Has pensado que no sirves? ¿Has pensado que no puedes predicar y llevar la palabra del Señor? Todo lo que el Señor me ha dado, hoy lo conozco a ti. Así como lo hicieron mis padres espirituales, el pastor y la pastora, así lo hago contigo y te activo en el nombre de Cristo Jesús. Despierta, Débora, ahora en el nombre de Cristo. Hoy día Verónica está en ti. La comunión, dice el Señor, está en ti. Hoy te doy valentía. Has pensado que has tenido momentos de sequedad. Has pensado que las cosas no crecen. Tiene que ver con el crecimiento. Las preguntas que le has dado al Señor tiene que ver con sequedad. Pero me dice el Señor que no hay sequedad en tu vida, que hay solo el verdor que Él ha puesto de su sendero, de aquel sendero del Edén. Y todo aquello que te ha estancado en esos senderos secos se activa y se vuelve verde en el nombre de Cristo Jesús. No importa que tus palabras no sean como de los otros, me dice el Señor. Te has comparado con otros en oración y no has querido comunicarte conmigo. Te dice: eres mi hijo, te conozco desde la formación de este mundo. Sé cómo tú llegas y cómo las pocas palabras que dices llegan a mis oídos. No te compares, dice el Señor. No te compares. Te amo, hijo. Te amo, hijo. Te amo, hijo, te dice el Señor. Y no compares tu relación con otros. Tenemos una relación especial los dos. No tienes por qué orar como otros. Yo te daré la forma para que te comuniques conmigo. Fiel, me dice el Señor. Has escuchado mi palabra. La dices cuando la escuchas. A pesar que te has sentido a veces sola. A pensar que has sentido que las cosas vienen en cuesta. A pesar que has sentido el desgano. Me dice el Señor que te conoce. Que conoce las noches que has orado en tu cama. Te ha visto arrodillarte en Él y te ha visto arrodillarte en la cama pidiéndole que esas cosas se solucionen. Me dice el Señor que todo está en control. Que todo está en control. Confía en mi hija. Ámame. 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 Así como han recibido ustedes del Señor, los líderes van a ir a orar, van a buscar una persona en la iglesia. Vaya ahora y búsquele.
Dele palabra, profetícele palabra de consuelo, palabra de amor. No vea serpientes, sino profetice ahora en el nombre de Cristo Jesús. Tomen rápido, líderes, vayan y tomen a una persona. Tomen ahora a una persona y oren por ellos. Ahora todos tienen que estar cubiertos. Los líderes tenemos relación con el Señor. Demuestra esa relación orando por otros. Todos los que hablan en lengua comiencen a orar en lenguas ahora. Quedan todavía hermanos que tienen que recibir una palabra. Hay algunos que se han preguntado por su marido. Me dice el Señor, hay algunos que se han preguntado. Descansa, hija, dice, déjamelo a mí. Hay otros que han preguntado por un negocio. No saben si llevarlo a cabo. No saben si es correcto. Me dice el Señor, pregúntame y dime si es lo que debo hacer. Pregúntame. Hay otros que se han preguntado por la soledad que viven. Hijo, hija, dijo el Señor, no estás solo, estás conmigo. En tu pena he estado yo. En tu pena he estado yo a tu lado. Cada lágrima que has tenido la he escuchado.
Gracias, Señor amado. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Padre, toda palabra profética de consuelo dada, Señor amado, la cubrimos en tu nombre y en tu sangre. Tú eres aquel que venciste la muerte. Tú eres aquel que arrebataste la llave de la vida. No hay nadie más fuerte que tú. Tú eres el Rey. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Te amo, Señor. Te amo. Dele un aplauso al Señor. Grite un grito de júbilo y diga a las tinieblas: hoy vencí.